El viernes 10 de junio, este pasado viernes 10 de junio, el Ministerio de Industria y Comercio anunció que asumiría el 100% de las alzas a un costo de 1.800 millones de pesos. Y cito, protegiendo la economía de los hogares y de las familias dominicanas. Amigos, ¿cuántos miles de millones suman estos subsidios y eventualmente qué nos puede ocurrir en caso de persistir esta política subsidiaria? Vamos a retomar y actualizar el tema del subsidio a los combustibles y la situación actual de los hidrocarburos con nuestro economista de cabecera, Fabricio Gómez Mazara. Bienvenido, Fabricio. Gracias, siempre es un honor estar con ustedes y ver al colega y amigo, hermano, ¿verdad? Yo le digo colega por el cariño, no porque coincidimos más nada, pero Cavada, que esté en su país de paseo momentáneo, pero él vuelve y sale ahorita. Cuente usted, ¿qué hacemos con esto? Miren, el problema, y lo planteaba en el programa anterior, el problema es que estamos, las economías pequeñas abiertas al mundo, las economías emergentes, enfrentando este vendaval inflacionario de origen externo, producto de esta nueva configuración geopolítica, este enfrentamiento entre Occidente y digamos, Rusia, China y otras potencias. Siempre empiezo esto diciendo, como decía un adagio de la India, que cuando los elefantes se pelean, la hierba que pisan es la que sufre. Claro. Y eso es lo que está pasando con nosotros. Miren, yo nunca había visto tanta miopía en Occidente como lo estoy viendo ahora. Señores, las restricciones, las sanciones económicas tienen resultados muy distintos a lo que originalmente se plantean que van a ocurrir los países que las ponen. Lo digo porque cuando uno mira las sanciones y uno mira la balanza comercial de Rusia, uno dice, bueno, pero parece que las sanciones le han favorecido. Porque Rusia, cuando tú tienes un producto, que las sanciones hacen que tu producto de exportación estrella aumente de precio, bueno, tu balanza comercial va a mejorar. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo hoy con Rusia, que es el tercer mayor productor de petróleo del mundo. Y cuando van a la OPEP a decir, vamos a sustituir la cuota que vía sanciones le vamos a quitar a Rusia, la OPEP se ríe. La casa pierde y se ríe. Claro, eso es un cartel donde mientras mayor es el precio del petróleo, más recursos tienen ellos. Claro. Y no tienen incentivo a moverse. Y lo digo, que las sanciones nunca han resultado. Mira, nunca. Y me voy muy lejos. John Maynard Keynes, que aunque no sea sexy para los economistas modernos, escribió un libro que yo siempre se lo recomiendo a mis alumnos, que para mí es el primer tratado de economía política en materia de comercio internacional, que se llamaba Las consecuencias económicas de la paz. De la paz. De la paz. Sí. Él fue representante, o fue del comité que representó a Inglaterra en los acuerdos de Versalles, que fue, digamos, la paz, donde se firmó la paz luego de la Primera Guerra Mundial. Y él establecía que las condiciones que se le habían impuesto a Alemania, lo único que iban a hacer era agravar la condición de Alemania y que potencialmente se podría producir una conflagración social, política y hasta bélica. Y él entendía que eso no era posible, y que incluso dijo una frase para el bronce, porque había tres representantes, uno de Francia, uno de Inglaterra y otro de los Estados Unidos. Claro. Dijo, como los extranjeros, porque Keynes siempre consideró que Inglaterra no era parte de Europa, ni Estados Unidos tampoco, obviamente. Él decía, es increíble que los extranjeros decidan el destino de Europa.
nada más parecido a la realidad. Claro. Lo que él pronosticó fue la Segunda Guerra Mundial y la emergencia de Hitler, ¿verdad? Claro, esto mediado por la crisis del año 1929 que agravó la condición y aceleró que emergiera Hitler. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Cuando uno ve, bueno, Europa atrapada entre Estados Unidos y Rusia. Porque después de que se cayó el muro de Berlín en el año 1989, comenzó lo que se llama un proceso de deslocalización de la producción a nivel global. Como había un único mundo, yo no había temor. Había una única potencia y era el fin de la historia, que debe ser una de las cosas más leídas y que peor impacto tuvo en el resultado del mundo, con un magnífico sociólogo como Francis Fukuyama. Uh-huh. Los centros de producción estaban lejos de los centros de consumo. Y se generaron estas enormes infraestructuras que llevaban desde los centros de producción a los centros de consumo los bienes y servicios. Si hoy hay todos estos gasoductos desde Rusia hasta Europa, se produjeron en esa, o se ampliaron, porque existían desde la ex Unión Soviética, pero se ampliaron precisamente por eso, porque Rusia era un centro de producción y el gran centro de consumo era Europa, encabezado por Alemania. Que por eso el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 llegaban a Alemania, que es la potencia europea, y es la que ese gas a menor precio garantizaba la productividad y la potencia exportadora que era Alemania. Entonces se le han impuesto sanciones. Señores, las sanciones no han funcionado nunca o han tenido efectos distintos a lo que originalmente se han propuesto. Y aquí tengo un testigo de primera línea. Claro. El bloqueo nunca pudo con los Castro. Claro, literalmente. Nunca pudo. Al contrario, afianzó mucho más ciertas políticas hacia lo interno en materia, no estoy hablando en materia de política económica, sino en materia de doctrina, de nuclearse en torno a una ideología, a una manera de pensar, a un nacionalismo, etcétera, porque se focalizaba el enemigo que nos bloqueaba el acceso a las medicinas. Y de hecho, el bloqueo sí favoreció de alguna manera que el país se empleara a fondo en generar sus propias medicinas, y tiene uno de los científicos y biotecnológicos más importantes de la zona, y así muchísimas otras cosas más, sin mucha eficiencia, porque hay que decirlo, sin mucha calidad, pero de alguna manera obligaba. Para llevarlo al plano actual, todo el mundo, Occidente imponiendo sanciones a Rusia. Enseguida vamos a retirar las empresas estadounidenses allá, y Putin sentado allí en el Kremlin. Y la primera que sale, porque ya es parte de la bandera de los Estados Unidos, es una estrellita más, es McDonald's. McDonald's dice, yo me retiro, no sé qué, 800, no sé cuántos restaurantes tenía McDonald's allí. Bueno, pues le compraron todos los restaurantes, acaban de sacar una nueva marca con todo lo de McDonald's, pero una marca rusa. Y se fuñó McDonald's. Tiene para regresar al mercado ruso dentro de 15 años. Y van a seguir vendiendo hamburguesas a los rusos y van a seguir de todo, para que vean hasta dónde las sanciones no son tal. Claro, porque si no funcionaron en el mundo bipolar o de dos polos hegemónicos, en un mundo multipolar como el actual, donde el equilibrio de fuerzas ha cambiado, no va a funcionar, porque Putin está jugando detrás, porque tiene dos grandes actores, tiene a China y a la India. Señores, la India está arbitrando, en economía arbitrar es ganar dinero sin arriesgar nada. Claro. India le está comprando crudo a Rusia y le está vendiendo productos terminados a Europa. Está haciendo zafra, está haciendo la suya. Porque estas sanciones dan esas oportunidades de arbitraje. Tú hablabas fuera del aire del tema del trigo. Rusia y Ucrania producen el 40% de la producción mundial de trigo. Entonces, bueno, cuando tú haces una sanción como esa, ¿qué hace Rusia? Dice, bueno, yo voy a hacer un corredor, pero a cambio de me van a tener que permitir tal cosa. No se puede. Bueno, pues entonces los precios del trigo se disparan.
Te digo las medidas, porque también las medidas políticas han estado apoyadas de una serie de supuestos heroicos, como que la inflación era pasajera. Bueno, no es pasajera la inflación. Y con la energía no puede ser pasajera la inflación, porque eso es el elemento que gatilla precios. Y con eso voy al mercado interno. ¿Qué hoy está pasando? Hoy el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó el marco macroeconómico, un nuevo marco macroeconómico que tuvo que adaptar a la invasión rusa a Ucrania, porque la guerra no estaba en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, era impensable cuando se elaboró el presupuesto a finales del año pasado. Entonces, ¿qué dice ahora? Cambió el tema del precio de los combustibles, del petróleo, de $68.20 el barril, lo puso ahora en $102.50, manteniendo el crecimiento económico en 5%, que es el crecimiento potencial de nuestra economía. ¿Qué significa eso? Bueno, que la única manera de mantener cierta demanda interna funcionando es con los subsidios. No hay otra manera, profesor. Es con los subsidios, porque miren, el Banco Central tiene que cumplir su rol de enfrentar este vendaval inflacionario de origen externo, pero además tiene que mantener, y esto es importantísimo, el diferencial de tasas en función de lo que diga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, si la Reserva, actualmente hay un diferencial de tasa de 4%. Explique qué cosa es el diferencial de tasa. Los títulos o los títulos que emite, se emiten en Estados Unidos, que emite el Tesoro, está en función de lo que diga la política monetaria, y ahí se amarran los demás títulos en Estados Unidos. Esos títulos tienen una tasa de interés X, y los títulos que se forjan en República Dominicana a través de la tasa de política monetaria del Banco Central tienen que tener una tasa de interés X más Z. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente para tú hacer atractiva la inversión extranjera en nuestro país, tú tienes que dar un premio por riesgo al inversionista para que en vez de tener sus recursos en Estados Unidos, que es una lo traiga para acá. Lo traiga para acá. Claro. Entonces el Banco Central tiene que hacer eso. ¿Por qué? Para evitar la fuga de capitales. Nosotros somos un país estable, con buena calificación de riesgo en función de la región. Mantenemos unos intangibles que tienen que ver con estabilidad macroeconómica, estabilidad social, política y laboral, que son la mejor garantía de la inversión extranjera. ¿Por qué viene la inversión extranjera a este país y no a otros países de la región? Porque nosotros somos una democracia madura y porque aquí hay paz laboral y paz social. Ese es nuestro activo intangible más importante. Para mantenerlo, hay que mantener en línea la política monetaria. Fíjense que durante los primeros 5 meses la inflación se mantuvo en un dígito, a pesar de este vendaval inflacionario. ¿Cómo se logró? Aumentando la tasa de política monetaria, que lo que hace es que le quita poder de compra a la gente. Nosotros que tenemos prestamitos de consumo, claro, hipotecario y tarjeta de crédito, bueno, el financiamiento es más caro. Y por otro lado, manteniendo los subsidios. Porque ¿qué pasa con los subsidios a los combustibles? Los subsidios a los combustibles tienen una ronda y después tiene efecto de segunda vuelta. El primer efecto tiene que ver con lo que va a precio, ¿verdad? Claro. La clase media, que nos vivimos quejando, hoy estamos comprando, tenemos 2 meses y medio comprando combustible muy por debajo de lo que se paga en el mercado internacional. El combustible en Estados Unidos, el galón, está más cerca de $6. Para que sepa. En la Florida, casi $5. Y en una buena parte de los Estados Unidos, 5 puntos y pico de dólares el galón de combustible. ¿Ok? Sí. Para que estemos claros.